Bueno, buenas noches. Hoy un minuto tarde, pero bueno, aquí estamos sobre el tiempo y fuera de programa. Vamos a esperar que nos vayamos congregando. ¿Cómo están? Espero que bien. ¿Que por qué sobre el tiempo y fuera de programa? Porque el día de hoy nuestra lectora Luz Ángela, que nos iba a acompañar esta noche, tuvo un inconveniente de salud y pues no nos pudo acompañar el día de hoy, pero no importa. Aquí estamos, estamos sobre el tiempo, pero ahí vamos. Todo con tal de acompañarlos una noche más con una lectura. Entonces vamos a esperar un minutico más. Hola Juliet, ¿cómo estás? Bien, espero que muy bien. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a regresar a uno de nuestros escritores habituales, que ya lo conocemos, es Robert Bloch. Y vamos a continuar con la lectura de su libro Dulces Sueños. Entonces vamos a leer el día de hoy un cuento que se llama, en honor a la maestra Ángela, esperando que se encuentre mejor, vamos a leer La Gatera. Ella entenderá el porqué. Buenas noches. ¿Sí te speak? Bueno, el día de hoy vamos a leer La Gatera de Robert Bloch. Entonces, pues sin más preámbulo, ya que conocemos a nuestro autor del día de hoy, vamos a empezar. Bueno, La Gatera de Robert Bloch. Ronnie Shears se plantó frente al espejo y se echó el pelo hacia atrás. Se ajustó bien el suéter nuevo y sacó pecho. Perfecto. Había que ver lo bien que estaba. A punto de graduarse de secundaria, solo a pocas semanas después y a un paso de ser elegido delegado del curso. Si conseguía que lo nombraran delegado del curso, al año siguiente sería un auténtico jefe del instituto. Pero tenía que preocuparse también de otros asuntos. Ronnie, date prisa o llegarás tarde. La voz de su madre desde la cocina, preparándole el desayuno. Ronnie dejó de mirarse en el espejo. Su madre subió a buscarle y se abrazó a él con fuerza. Cariño, cómo me gustaría que tu padre estuviese aquí y pudiera verte. Ronnie se liberó del brazo de su madre. Sí, mamá. Bueno, dime una cosa. Sí. ¿Qué hay de la pasta, Tengo que comprarme algunas cosas. Ya me lo imagino. Pero no gastas mucho dinero, hijo. Me parece que la graduación nos va a costar un montón de dinero. Te lo devolveré algún día, dijo mirándole de aquella manera que la derretía, mientras ella buscaba en su monedero unos dólares para darle. Gracias, mamá. Hasta luego. Había almorzado a toda prisa para salir no menos a prisa. Iba por la calle alegre, confiado, silbando, sabedor de que mamá le contemplaba a través de la ventana. Siempre velaba por él. Era algo realmente insoportable. Dobló la esquina, se apoyó en un árbol y encendió un cigarrillo, que fue fumado con deleite a lo largo de la calle, expulsando el humo muy despacio. Pero el rabillo del ojo iba vigilando la casa de los Ogden. Estaba seguro de que no tardaría mucho en abrirse la puerta para que saliera de allí Marvin Ogden. Marvin tenía 15 años, uno más que Ron, pero era más bajito y esmirriado que él. Llevaba gafas y tartamudeaba cuando se ponía nervioso, pero había sido designado para hacer el discurso de despedida de la clase de secundaria el día de la graduación.
Ronnie apretó el paso cuando lo vio salir, para ponerse a su altura. Hola, cara de moco. Marvin también apretó el paso. Reía la mirada de Ronnie que le sonreía con saña. Te he dicho hola, cara de moco. ¿Qué pasa? ¿Es que ya no respondes por tu nombre? Hola, Ronnie. ¿Qué tal está hoy el viejo cara de moco? Vamos, Ronnie. ¿Por qué me tienes que hablar siempre así? Nunca me he metido contigo, ¿no? Ronnie escupió sobre los zapatos de Marvin. Ya me gustaría verte tratando de hacerme algo. 4 ojos. Marvin apretó de nuevo el paso y Ronnie se hizo lo mismo sin cambiar de tono. No tan aprisa, capullo. Quiero hablar contigo. ¿De qué se trata, Ronnie? No quiero llegar tarde. Cállate de una vez. Pero, escucha, ¿por qué me ocultaste ayer tu examen de historia? Ya lo sabes, Ronnie. Supuse que querías copiar. ¿Es que vas a decirme lo que tengo o no tengo que hacer, idiota? No, quería enviarte problemas. ¿Qué pasaría con tu elección como delegado de curso si Miss Sanders te pillara copiándome el examen? ¿Qué pasaría con eso si los demás se dieran cuenta de que... Ronnie dejó caer pesadamente una mano sobre la espalda de Marvin sin dejar de sonreírle con saña. Claro que no, te lo juro. Ronnie seguía sonriendo con saña mientras le clavaba un dedo en la espalda. Con la mano libre, tiró al suelo los libros de Marvin, quien, mientras se agachaba para recogerlos, recibió de Ronnie un duro puntapié. Marvin cayó de bruces y empezó a llorar. Ronnie le observaba en su intento de levantarse. Esto es solo una muestra de lo que puede pasarte si te chivas, dijo y le pisó los dedos de la mano izquierda que tenía apoyada en el suelo. El grito de Marvin aún le resonaba en los oídos cuando doblaba la esquina del bloque, donde le esperaba Mary June a la sombra de los árboles. Nada más verla, corrió hacia ella. «Hola», le dijo. Mary June estaba de espaldas. Se agitaron los largos rizos cuando se volvió para mirarla. «Oh, Ronnie, no deberías. Calla, tengo prisa. No quiero llegar tarde a clase justo el día antes de la elección. ¿Te aseguraste esos votos?» «Claro, Ron, te lo prometí. Anoche fui a ver a Ellen y a Vicky y me dijeron que te votarían. Todas las chicas van a votar por ti». «Bien, será lo mejor que hagan», dijo Ronnie mientras tiraba la colilla de su cigarrillo a uno de los rosales del jardín de los Cheshire. «Ten cuidado, Ronnie, vas a provocar un fuego». «No me mangonees». «Yo no te mangoneo, Ronnie. Solo que... bah, me pones enfermo». Y aceleró el paso de modo que la chica tuvo que apretar los labios y multiplicar sus pasos para seguirle. «Ronnie, espérame, Ronnie». «Ronnie, espérame», se burló él imitando su voz. «¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo de perder o perderte o perder algo?» «No, ya sabes. No me gusta pasar frente a la casa de esa vieja, Miss Mingle. Siempre se queda mirándome y me pone caras raras. Está loca. Me da miedo, Ronnie. ¿A ti no?» «Miedo yo. ¿De esa vieja que es como un murciélago? Por mí puede irse a volar por ahí». «No hables tan alto, podría oírte». «¿Y qué?» Ronnie iba más despacio ahora cuando pasaba ante la verja de hierro que protegía el jardín con árboles y plantas de aquella casa. Contemplaba con insolencia a la chica que le apretaba mucho a él sin dejar de mirar de reojo la casa. Ronnie caminó entonces más despacio aún, como si quisiera observar mejor las ventanas de la casa, el porche, la casa entera. A Mr. Mingle no se le veía por allí aquel día. Por lo general estaba siempre en el jardín, al fondo,
Era una vieja seca y menuda que cuidaba de sus parras y de sus plantas, acompañada siempre de su gato negro sin castrar, que daba vueltas a su alrededor incesantemente. Hoy no se la ve a esa vieja, con cara de ciruela pasa, observó Ronnie hablando muy alto. Se habrá ido por ahí volando en su escoba. Ronnie, por favor. ¿Qué pasa? Ronnie tiró a Mary June de los rizos. La chica 6, unas miedosas. Se dice sois, Ronnie. No me digas cómo tengo que hablar. Ronnie volvió a contemplar detenidamente la casa silenciosa, como agazapada en las sombras. Algo, una sombra más, pareció moverse entonces a un lado de aquella construcción. Una oscura figura alcanzaba lentamente el porche y Ronnie reconoció en ella al gato sin castrar de Miss Mingley, que tranquilamente bajó los peldaños para dirigirse hacia la puerta de la verja a través del jardín. Ronnie se agachó para tomar el suelo una piedra. Lanzó rápido y fuerte el proyectil a través de la verja. El gato acusó la pedrada en las costillas, chillando y bufando. «Ronnie», le reprendió Mary June. «Venga, vámonos antes de que salga la vieja». Siguieron calle abajo a buen paso. El timbre de la escuela sonaba ya. Parecía el chillido de un gato. «Ya vamos», dijo Ronnie como si se dirigiese al timbre. «¿Me hiciste los deberes? Bien, dámelos». Arrancó los papeles de la mano de Mary June y se marcó un sprint. La chica se quedó mirándole sonriendo admirada. Desde la puerta de la verja de hierro, el gato sin castrar la miraba relamiéndose. Ocurrió aquella misma tarde, después de las clases. Ronnie, Joe Jordan y Senior Higgins jugaban al béisbol cerca de la escuela con el bate y las bolas que se acababan de comprar Ronnie. Ronnie les hablaba mientras jugaban de las cosas que su madre le compraría aquel verano si su trabajo como modista iba bien. Lo decía, sin embargo, como si estuviese completamente seguro de que su madre le compraría aquellas cosas, pasara lo que pasara, prometiendo que les prestaría el guante y el casco de catcher en cuanto los tuviera. Tenía que estar a buenas con toda la pandilla. Al día siguiente se haría la elección de delegado del curso. Sabía, sin embargo, que si continuaba por allí un rato, Mary June le pediría que la acompañara de vuelta a casa. Estaba harto de ella. Era una chica estupenda para hacer los deberes y cosas así, pero los otros se reían de él si lo veían irse acompañado de la damisela. Propuso a los otros, por eso, que fueran hasta los alrededores de la piscina, a ver si encontraban a otros chicos con los que jugar un rato con el bate. Tenía dinero además y podría invitar a los cigarrillos. Ronnie sabía que sus amigos no fumaban, pero lo que decía sonaba bien y con eso valía. Los otros le siguieron con alegres pisadas en la acera que hacía mucho ruido. Todos en los alrededores estaban en silencio. Ronnie oyó al gato. Pasaba ante la casa de Mr. Mingley y allí estaba el gato, revolcándose en la hierba del jardín y jugando con algo que parecía una bola. «Mirad», los alertó Joe Jordan. «Parece que ese gato ha cazado algo». «¡Ja! ¡Piojos! Ese gato solo caza piojos y garrapatas», dijo Ronnie. «Yo se lo sacudí esta mañana de una buena pedrada». «¿Le pegaste una pedrada?» «Claro, le tiré una piedra bien grande», señaló con las manos el tamaño de un melón. «¿Y no tuviste miedo de que te viese la vieja?» «¿Miedo yo? ¿Cómo voy a tener miedo de esa vieja podrida?» «Es una gatera», dijo Seymour Higgins. «Eso es lo que tiene el gato. Hay bolas de gatera para los gatos. Se la habrá comprado la vieja. Mi padre dice que le compra cosas en la tienda, sobre todo sardinas y otras cosas para comer. Lo trata como un bebé. ¿Los habéis visto pasear juntos por la calle?»
Una gatera, dijo Joe acercándose a la verja. Me pregunto por qué les gustará tanto esas plantas a los gatos. Quizás porque son plantas para salvajes, ¿no? Dicen que los gatos harían lo que fuese por una. El gato seguía revolcándose con la gatera. La lamía, la olía, la mordisqueaba. Odio a los gatos, dijo Ronnie poniendo cara de asco. Alguien debería acabar con esos bichos horribles. Sería terrible para ti si Mr. Mingle te oyera decir eso, dijo Seymour con temor. Te echaría mal de ojo. ¡Una mierda! Vale, como quieras, pero yo prefiero no burlarme de ella ni de su gato. Veréis lo que hago. Antes de que pudiera hacer o decir nada, Ronnie abrió la puerta de la verja de hierro y se dirigió hacia el gran gato negro sin castrar, ante la mirada espantada de sus amigos. El gato dejó de juguetear con la bola de gatera y sus ojos electrizantes se le clavaron en el muchacho. Ronnie dudó un momento al observar que el gato abría la boca, al observar el brillo de sus ojos de ágata. Pero los otros estaban allí, le miraban. ¡Sape, gato!, le gritó mientras avanzaba hacia él moviendo los brazos. El gato se levantó y se fue a una distancia prudencial, sin dejar de mirarle. Ronnie se hizo con la bola de gatera. Mirad, chicos, ya la tengo. Deja eso ahí. Ronnie no había visto que se abría la puerta de la casa y no había visto a Mr. Mingle bajar de los escalones que llevaba del porche al jardín. Pero allí estaba, vestida de negro, apoyada en un bastón, flaca, menuda y seca, con la voz y el gesto amargos, con el gato dando vueltas a su alrededor. Tenía los cabellos grises y encrespados como muertos. Su cara era igualmente gris y encrespada como muerta, pero sus ojos eran como los ojos de Ágata de los gatos, grandes y brillantes, y al hablar le salía la voz como el chillido agudo de un gato. «Deja eso ahí, jovencito», repitió la vieja. Ronnie comenzó a temblar. Al fin y al cabo, solo era un niño y todo el mundo sabe cómo son los niños. Estuvo a punto de agacharse para dejar en el suelo la bola de gatera, temiendo que su temblor hiciera que se le cayera de la mano, cosa que resultaría mucho más desarraída. Pero no podía consentir eso, ni rendirse. Tenía que mostrar a sus amigos que no tenía miedo de aquella vieja asquerosa y loca. Le costaba respirar con normalidad, le costaba dominar el temblor que el susto por la brusca aparición de Mr. Mingle le había causado, pero podía controlarse. Así que llenó de aire los pulmones, abrió la boca y soltó: «¡Eres una vieja bruja!». Los ojos de Ágata de la vieja se abrieron desmesuradamente. Eran casi más grandes que su cara, casi más grandes que ella misma. Ronnie no veía más que sus ojos, los ojos de aquella bruja. Comprendió que lo que había dicho no era un simple insulto, era la verdad. Una bruja. «Eres un muchachito insolente. Creo que debería cortarte la lengua». No la había asustado. La vieja comenzaba a acercarse con el gato siempre a su altura, acercándose igualmente. Entonces levantó su bastón. Iba a golpearle a aquella bruja, iba a golpearle. «No, no, no, por favor. Mamá, mamá». Ronnie echó a correr. ¿Qué otra cosa podía haber hecho? Los otros también echaron a correr, incluso antes que él. Tenía que hacerlo, aquella vieja murciélago estaba loca. Cualquiera se hubiese dado cuenta de eso. Si no se echaba a correr, lo muele a palos con su bastón. Cualquiera hubiera visto eso. Lo mejor era irse de allí cuanto antes. Lo hizo para evitar problemas. Eso era todo. Esas cosas se decía Ronnie una y otra vez mientras cenaba allá en casa. Pero en el fondo todo eso no le hacía sentir nada bien.
Tenía que dar una explicación a sus amigos, convencerles de que no era un cobarde. Tenía que hacerlo cuanto antes, tenía que explicárselo antes de la elección de delegado del curso. Ronnie, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras mal? No, mamá. Entonces, ¿por qué no hablas? No te he oído una palabra desde que has llegado a casa y no has probado la cena. No tengo hambre. ¿De veras que no te ocurre nada, hijo? No, déjame en paz. Mañana se hará la elección, ¿no? Déjame en paz, mamá, dijo Ronnie levantándose. Tengo que salir un momento. Ronnie, voy a ver a Joe. Es importante, mamá. Pues no vengas más tarde de las 9. A las 9 recuerda. Sí, vale. Salió de la casa. La noche era fresca, demasiado para esas alturas del año. Ronnie tiritaba un poco cuando dobló la esquina. Quizá un cigarrillo. Prendió un fósforo para encender el cigarrillo y pareció que las chispas que soltaba aquella cabeza ardiente de fósforo encendían al cielo. Ronnie siguió caminando mientras fumaba nerviosamente. Tenía que ver cuanto antes a Joe y explicarse. Tenía que explicarse ante sus amigos. Cuanto antes, mejor. Si aquello llegaba a oídos de los demás, oscurecía. En la casa de la esquina no había luz, lo que daba a entender que los Ogden no se encontraban allí. Eso hacía que la calle estuviera más oscura. Con la luz de la casa de Mr. Mingle no se podía contar. Nunca encendían las luces. Mr. Mingle, su casa estaba un poco más abajo. Haría mejor que en cruzar la calle e ir por la otra acera. Pero, ¿qué le pasaba? ¿A qué venía todo aquello? ¿Acaso era un polluelo al que iban a echar a la sartén? ¿Cómo iba a tener miedo de aquella vieja bruja estúpida? Dio una calada muy fuerte al cigarrillo. Sacó pecho. ¿Que intentará algo aquella vieja? Que lo intentara. Se iba a enterar entonces. Que lo esperase allí tras los árboles de su jardín con sus bigotes y sus garras. Pero, ¿qué decía? Los bigotes y las garras eran del gato. Bueno, pues, mierda para los dos. Para ella y para el gato. Que intentaran hacer algo. Ya verían. Ronnie estaba ya a la altura de la casa de Mr. Mingle. Miraba desafiante mientras pasaba despacio y de manera aún más desafiante arrojó el cigarrillo a medio fumar a través de la verja. Al caer al suelo brotaron chispas que se tragó al momento la oscura boca de la noche. Ronnie se detuvo a mirar a través de la verja. Todo estaba oscuro y quieto. No había nada que temer. Todo era negro. Todo, menos aquel resplandor. Venía del fondo casi desde el porche. Ahora podía ver el porche porque una leve luz lo iluminaba. Sí, había luz. No era una luz fija, sino ondulante, como un fuego causado por el cigarrillo. Aquello se estaba incendiando. Ronnie se apartó unos pasos de la verja, atónito. Sí, aquello era un fuego. No había la menor duda. Pronto saldría Mr. Mingle y acudiría a los bomberos. Y si lo veían rondando por allí, echó a correr. El viento le soplaba en la espalda, aquel viento que avivaba el fuego. Mamá ya se había acostado. Entró en la casa despacio y sin hacer ruido, e igual subió la escalera hasta la planta superior. Se desvistió a oscuras y se sintió aliviado al meterse en el útero acogedor que le ofrecían las sábanas. Pero apenas se había tapado hasta la cabeza, volvió a temblar. No se atrevía a levantarse y a mirar por la ventana en dirección al otro bloque. Le rechinaban los dientes. Llegó a pensar que se moría de miedo de un momento a otro. Entonces escuchó una sirena lejana, el coche de bomberos. Alguien los había llamado. Bueno, ya no tenía de qué preocuparse. Pero, ¿por qué le daba tanto miedo al oír aquello? Era solo la sirena de un coche de bomberos, no eran los gritos de Mr. Mingle. Que se estuviera achicharrando, no era eso. Seguro que la maldita vieja estaba bien, seguro que sí. Y seguro que nadie le había visto. Ronnie se quedó dormido con la sirena y el viento ululando en sus oídos.
Durmió profundamente y solo se despertó una vez. Fue ya de madrugada cuando creyó sentir un ruido en la ventana de su habitación. Sería el viento, sin duda. No podía ser otra cosa. El viento golpeaba los cristales de las ventanas y hasta parece que los arañara. A veces parece que los va a romper. Nada, simples imaginaciones suyas. El viento no tiene uñas para arañar como los gatos. ¡Ronnie! No era el viento, no era un gato. Era mamá quien le llamaba. ¡Ronnie, vamos, Ronnie! Abrió los ojos, heridos entonces por el sol que llenaba su habitación. Me gustaría que respondieras como las personas cuando se te llama. Oyó que le decía a su madre desde la planta inferior, desde la puerta de la cocina. ¡Ronnie! Ya voy, mamá. Se levantó de la cama, fue al cuarto de baño y se vistió. Ella le esperaba impacientemente en la cocina. Ya puede haber un terremoto que no te despiertas, ¿eh? ¿No oíste anoche los bomberos? Ronnie comenzó a untar mantequilla en una tostada. ¿Los bomberos?, dijo. ¿No te has enterado? Sí, hijo, los bomberos. Anoche se quemó la casa de Mr. Mingley. ¿Sí? Tuvo problemas para seguir untando la tostada. Esa pobre anciana, fíjate, quedó atrapada por las llamas la pobre. Tenía que hacer callar a su madre. No quería oír lo que seguiría. Si no la callaba, ¿pero qué decirle? ¿Cómo hacer que se callase de una vez? Se quemó viva, ardía todo, el jardín, la casa. Cuando llegaron los bomberos, los Ogden lo vieron cuando volvían a casa. Fue Mr. Ogden quien llamó a los bomberos, pero ya era tarde. Cuando pienso en esa pobre anciana, Ronnie se levantó sin decir una palabra. No quería comer nada más. Desistió de mirarse en el espejo. Se fue antes de que llorase o gritase o que fuera y tuviera que hablarle a su madre del gato. El gato. Allí estaba esperándole frente a la casa. Allí estaba el gato negro grande y sin castrar, con sus ojos de ágata. El gato. El gato de Mr. Mingley lo esperaba para acompañarle. Ronnie tuvo que respirar hondo, nada más abrir la puerta. El gato le miraba sin emitir un solo sonido, sin moverse. Solo estaba sentado en la acera mirándole. Ronnie lo miró por un momento, luego miró a su alrededor en busca de un palo o algo parecido. Había una varilla metálica en su porche. Se hizo con ella y la agitó. Entonces se dirigió a la puerta del jardín y la abrió. ¡Sape!, gritó el gato, blandiendo la varilla. El gato se retiró a una distancia prudencial. Ronnie pudo salir a la calle. El gato le seguía siempre a una distancia prudencial. Ronnie se volvió blandiendo la varilla. «Ya verás cómo te sacudo con esto», le dijo. El gato se detuvo. Ronnie se quedó mirándolo unos segundos. ¿Por qué no se habría achicharrado en el incendio ese maldito gato? ¿Qué demonios haría allí siguiéndole? Apretó la varilla fuertemente. Le hacía bien sentirla dura y a la vez flexible entre sus dedos. Que se atreviese aquel maldito gato a atacarle. Siguió caminando sin mirar atrás. ¿Qué más daba? En el caso de que el gato continuara tras él, seguro que no se atrevería a atacarle. No podía hacerle nada. Tampoco la vieja Mr. Mingley. Estaba muerta. La sucia bruja había muerto. Aquella maldita vieja murciélago que se había atrevido a amenazarle diciéndole que le iba a cortar la lengua. Bien, había recibido su merecido. Todo estaba en orden. No había nada de qué preocuparse porque su gato anduviese por allí. Ya se encargaría del maldito gato cuando se le presentara la ocasión. Se iba a enterar. Nadie le había visto tirar el cigarrillo en el jardín de la vieja y Mr. Mingley estaba muerta. Tenía que estar contento, todo estaba en orden. Sí, tenía que sentirse genial. El gato le seguía como si fuera su sombra. ¡Lárgate!, gritó volviéndose agitando la varilla. El gato bufó. Ronnie sintió que el viento también le bufaba. Le pareció que el cigarrillo que había encendido poco antes al dar una escalada también bufaba y creyó oír a la vieja Mr. Mingley bufando. Entonces echó a correr y el gato salió tras él. ¡Ronnie!,
Era Marvin Ogden quien le llamaba, pero no podía detenerse. De hacerlo, tendría que enfrentarse al gato y golpearlo. El gato dejó de seguirle un poco después. Dejó de correr y siguió caminando. No se le había hecho tarde. Un poco más allá había un montón de chicos frente a la casa de Mr. Mingle contemplando las ruinas humeantes. Ronnie cerró los ojos por un momento. Luego se percató de que el gato le seguía de nuevo. Tenía que quitárselo de encima antes de que llegara a la escuela. ¿Qué pensaría la gente si viera al gato de la vieja Mr. Mingle que le seguía a todas partes? Podría empezar a hablar. Tenía que deshacerse de él. Ronnie cambió el rumbo y se dirigió a la calle Sinclair. El gato le seguía. Ya en la esquina, Ronnie tomó del suelo una piedra. El gato se detuvo. Se sentó en la acera mirándole. No dejaba de mirarle. Ronnie no podía quitar sus ojos del gato, que le miraba como le había mirado Mr. Mingle, pero Mr. Mingle al menos ya estaba muerta. Y el gato, al fin y al cabo, no era más que eso, un gato que tenía que quitarse de encima como fuese cuanto antes. El autobús bajaba por la calle Sinclair. Ronnie se metió la mano en el bolsillo y sacó unas monedas de 5 centavos. Se subió al autobús. El gato no se movió de donde estaba. Desde el interior del vehículo, Ronnie miró a la acera. Allí seguía el gato. Ronnie se bajó en la avenida Hollins para tomar allí otro autobús que le dejaría justo antes la escuela, 10 minutos más tarde. Se bajaría entonces, no tendría más que cruzar la calle. Así lo hizo, pero percibió una sombra que pasaba ante la entrada de la escuela cuando él se dirigía hacia allí. Ronnie vio al gato. Allí estaba esperándole. Echó a correr. Eso fue todo lo que Ronnie pudo recordar de aquella mañana, que corría y corría y que el gato le seguía. No pudo asistir a clase, ni presentarse a la elección para delegado. Era incapaz de despegarse del gato. Corría, solo corría. Calles arriba y calles abajo, delante y atrás, por todo el vecindario. Corría y corría. Alguna vez cogió una piedra a la carrera y se la tiró al gato, pero sin puntería. No podía acertarle sin detenerse. Corría y corría, y el gato apenas se le despegaba. Una vez, en su huida, se vio ante la casa de Mr. Mingle. Reducía un montón de ruinas humeantes. Olió el humo. Supo que el gato le había llevado hasta allí, que quería llevarle hasta allí, que quería que viese aquello. Ronnie comenzó a llorar. El gato seguía sin emitir un sonido. Se limitaba a mirarle y a seguirle. Echó a correr de nuevo, en dirección a casa. Mamá le rescataría. Mamá le salvaría. ¡Mamá! ¡Mamá!, gritó mientras subía los peldaños de la entrada de la casa. No hubo respuesta. Mamá no estaba. Habría salido a comprar. El gato se dirigía a los peldaños de la entrada de la casa. Mamá no había cerrado con llave, así que Ronnie pudo entrar y cerrar rápidamente la puerta. Estaba a salvo en casa. Mejor estaría aún en la cama. Quería meterse en la cama y taparse hasta la cabeza hasta que regresara mamá. En cuanto mamá estuviese en casa, se sentiría mejor. Oyó un ruido en la puerta. ¡Mamá! El eco de su voz llenó la casa vacía. Bajó la escalera. Había cesado el ruido en la puerta. Oyó entonces pasos en el porche, pasos muy lentos. Los pasos de la vieja Mr. Mingle que arrastraba los pies al volver del más allá. La vieja bruja maldita que había ido a buscarle para llevárselo. ¿Mamá? ¿Qué te ocurre, Ronnie? ¿Qué haces en la casa a estas horas? ¿Por qué no estás en la escuela? Era su madre, cierto, oía su voz, todo estaba en orden, no pasaba nada. Ronnie cerró la boca, no dijo una palabra a propósito del gato, no debía decir nada de esto a su madre. Tenía que tener mucho cuidado con lo que le decía en adelante si no tenía cuidado a saber. Me duele el estómago, mamá, dijo al fin. Mr. Sanders me dijo que viniese a casa para acostarme. Mamá subió con él la escalera, le ayudó a desvestirse, le preguntó si quería que llamase al médico, le acostó llenándole de besos. Ronnie empezó a llorar
pero ella no sabía que eso no tenía nada que ver con un dolor de estómago. No podía saber la verdad porque la verdad la mataría. Dijo que se pondría bien pronto. Así fue. Todo estuvo en orden enseguida. Se encontraba mejor acostado. Mamá le subió un poco de sopa a la hora del almuerzo. Hubiera querido preguntarle si había visto por allí un gato, pero no lo hizo. Bueno, ya no oía nada en la puerta. Seguro que el gato se había alargado al llegar mamá a casa. Ronnie seguía en la cama dormitando cuando las primeras sombras del atardecer se desparramaban por el suelo de su habitación. Se rió un poco de sí mismo. ¡Qué capullo era! Mira que haber tenido tanto miedo de un gato. Pero sí podía ser que nunca le hubiese perseguido ningún gato, que todo fuera una simple imaginación suya. ¿Estás bien, Ronnie?, preguntó su madre desde el pie de la escalera. Sí, mamá, estoy mucho mejor. Claro que se sentía mucho mejor. Podría levantarse y cenar lo que quisiera. Se vestiría en un minuto para bajar las escaleras. Apartó las sábanas. La habitación estaba en penumbra. Era casi la hora de la cena. Entonces fue cuando Ronnie oyó aquello. Una especie de arañazo. Una especie de golpeteo. ¿Desde abajo? No hubiera podido oírlo. ¿Dónde entonces? En la ventana. Estaba abierta. Aquel ruido le llegaba por eso. Rápido a cerrar la ventana. Ronnie se tiró de la cama a toda prisa, tropezando con la silla, a punto de caerse. Llegó a la ventana y miró hacia abajo. Oyó mejor aquel ruido, pero supo entonces que se producía en su propia habitación. Ronnie no hizo otra cosa que meterse de nuevo en la cama y subir las sábanas hasta la barbilla. Pugnaban sus ojos por ver en la penumbra del cuarto. ¿Dónde estaba aquello? No veía nada salvo las sombras. Y esa sombra que parecía moverse. ¿Dónde estaba aquello? Lo que fuese. ¿Por qué no acertaba a localizarlo y a fijar bien el lugar de donde salía aquel ruido? ¿Por qué ya no se oía nada? ¿Sería el gato? ¿Le habría seguido hasta su habitación? ¿Qué intentaría hacerle? Ronnie no acertaba a darse una respuesta. Solo sabía que estaba en la cama tapado hasta la barbilla con las manos agarrando fuertemente las sábanas y que esperaba, no sabía qué. Quizás se hicieran presente la bruja de Mr. Mingley y su gato para matarle, porque él la había matado a ella. ¿O es que no la había matado? Se le mezclaba todo en la cabeza. No podía recordar bien lo ocurrido, apenas podía distinguir lo que era real de lo que imaginaba. No podría decir cuál de las sombras de su cuarto sería la próxima en moverse. Pero pronto la vio. Una sombra se movía por allí. Una sombra como una bola negra se deslizaba por el suelo, desde la ventana. Era el gato, estaba claro, porque la sombra no tiene garras con las que arañar. Las sombras no se aferran con las uñas a los pies de su cama, ni se levantan, ni te miran con ojos amarillos, ni te enseñan unos colmillos también amarillos. Las sombras no te miran como te miraban Mr. Mingley. El gato era muy grande, sus ojos eran muy grandes, sus colmillos también eran muy grandes. Ronnie abrió la boca para gritar. Entonces la sombra pareció llenar el aire para acercarse a su cara, a su boca desmesuradamente abierta. Las garras se le clavaron en las mejillas para mantenerle la boca abierta, para que no pudiera levantar la cabeza de la almohada. Lejos, al fondo del dolor que sentía, una voz le llamaba. «Ronnie, vamos, Ronnie, ¿por qué no contestas?» Todo le ardía, la sombra se iba, estaba sentado en la cama, intentaba decir algo pero no le salía la voz, no le salía nada de la boca, salvo aquella saliva enrojecida. «Ronnie, ¿por qué no me respondes?» Un sonido gutural fue todo cuanto logró Ronnie extraer de su garganta. Ni una palabra, ya no le saldría una palabra más. «¿Qué te pasa, Ronnie? ¿Es que te ha comido la lengua un gato?» Bueno, hemos culminado nuestro cuento del día de hoy.
Cuidado con lo que le dicen a las personas y con sus actos. Uno nunca sabe que vengan a cobrárselos en algún momento. Bueno, un saludo a todos los que nos acompañaron aquí el día de hoy. Buenas noches, Cordiabel. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Espero que muy bien. Carlos, qué gusto que nos acompañes esta noche. Te extrañamos mucho. Y para todos, una muy buena noche. Maestra Ángela, que se mejore y que la acompañen muy bien sus felinos. Buena noche a todos.